Bendiciones chicas, bendiciones chicos, ¿qué tal están? Fíjense que hemos estado hablando mucho de las mujeres, ¿verdad? Pero hoy también vamos a hablar de un hombre que quizás se identifique mucho con nosotros. A ver, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos, siempre es bueno cuando escudriñamos bien las escrituras y encontramos aquellos trocitos que nadie habla de ellos, nadie. Y si hablan, solamente dicen como lo que hay más por encima. Se cogen esa palabra y la leen y ya se van y empiezan a hablar sus tonterías y, y, y no la escudriñan a fondo. Resulta que nosotros conocemos a un Pedro, que es el que negó a Jesús, ¿verdad? Resulta que Pedro, el Señor, cuando ya el Señor se fue y quedaron ellos solitos, resulta que viene el Espíritu Santo y les llena, pues, les bautiza en lenguas y toda la cosa, y empezamos a ver que la palabra del Señor se cumple en Pedro, porque el Señor le había dicho cosas mayores que estas, las que yo hago, vosotros también haréis. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó muertos, sabemos que levantó a Lázaro, sabemos que la mujer que llevaba al único hijo que tenía, lo llevaba ya a enterrarlo y él le dijo que bajaran la caja, el cajón donde le llevaban y inmediatamente le dio vida a ese muerto. Y así hubo muchos milagros que el Señor hizo, de los cuales le dijo que milagros mayores que esos él harían los discípulos. Y en Pedro miramos que no hay excepción. Resulta que Pedro estaba, dice en Hechos 9, 5, en 9:32 dice, aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que había en Lida, esto es en Hechos, y halló allí a uno que se llamaba Enás, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo, Pedro, Aneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Inmediatamente el poder que este hombre tenía de autoridad para manejar estos espíritus de enfermedad que habían en estas personas, hablaba, así como el Señor le hablaba a los endemoniados con esa autoridad, esta misma autoridad tenía Pedro. Aleluya, ¿verdad? Lo vemos hasta ahí, está muy lindo, qué lindo los milagros que hizo Pedro. Pero fíjense que a mí lo que más me impresiona en esto es una parte de las que llega y dice que este milagro fue escuchado. Y dice, y le dijo Pedro, dice en el 39, y entonces en Jope, donde él estaba, en Jope, una ciudad, una discípula, no, yo me adelanté un poquito, y entonces, le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor en el lugar donde sucede este acontecimiento, donde este enfermo se levanta, hace su cama y toda la gente ve esto, entonces el paralítico se levanta y hace su cama y empieza a caminar y todo el pueblo se convirtió. Qué bendición, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces dice la palabra en el 10, y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿En dónde? En la congregación. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres y a rogarle
no tardes en venir a nosotros. Los discípulos sabían esto y estaban en ese lugar y mandaron a llamar a Pedro. Por lo que vemos, Pedro estaba solito. Aquí empezamos a mirar, ¿verdad? Nos damos cuenta que Pedro, en Lida, donde él estaba solito. Jope es el lugar donde se fue Jonás. Recordemos, ahí, en Jope fue donde Jonás se fue cuando el Señor le mandó a Nínive. Entonces él se fue lejos de la presencia a Jope. Aquí está toda la historia. Pero eso no es el cuento. Sigamos con lo que yo quiero que entendamos un poquito. Y dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. O sea, vemos aquí todas estas mujeres, todas tristes, angustiadas, y me imagino que el pueblo todo, porque era una mujer que llamaba la atención, era una mujer que según cuentas, era una mujer de altar, una mujer de bendición, una mujer que no solamente adoraba y servía al Señor, sino que también servía al pueblo, a la congregación. Era una mujer empoderada del ministerio del Señor. Entonces dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Esto es lo que yo les quiero decir. Fíjese que el pueblo, este lugar donde él va a hacer este milagro, todos están muy tristes, porque se murió esta servidora, esta la que amaban. Entonces todos estaban muy tristes por ella, pero cuando él la levanta, se nota que todos se pusieron muy contentos, todos empezaron a hablar del milagro que había hecho Pedro por medio de nuestro Señor Jesucristo había hecho por medio de Pedro, y se convirtieron muchos y se olvidaron de Pedro. Se olvidaron totalmente de Pedro, del que habían llamado. No, nadie lo invitó a su casa. Aquí nos damos cuenta, nadie le dijo, vente a mi casa, quédate con nosotros, eres un hombre de Dios, has hecho el milagro, ni aún la mujer a la que él levantó. Y fíjense, mis amados, que yo me pongo a ver, muchos hemos vivido una situación así. En el momento en que podemos servirle a las personas, en que podemos servir en la congregación, en el momento en que el Señor empieza a usarte, el mundo abusa de ti. Fíjate bien, el Señor empieza a levantarte, empieza a usarte de una manera poderosa y el mundo abusa de ti. Y te voy a decir por qué. Cuando este hombre levanta a esta mujer, todos se van contentos, todos se van felices, hasta los que se convirtieron se fueron y no se acordaron de Pedro. Y a Pedro le tocó irse, por eso dice aquí, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. Y si nosotros nos damos cuenta que vamos a mirar en el lugar tan inmundo donde se quedó Pedro. El curtidor es un lugar donde llevan aquellos animales que se han muerto por enfermos
y esperan que se descompongan para sacarle la piel y secar la piel y empezar a trabajar con esa piel que hacen. A ver, yo no sé si esto lo ven otras personas, no sé si lo entenderán, pero hacen le llaman a esto unas sogas, unos rejos, digamos como unos lazos, como unas cabullas, algo así con que atar los animales cuando los cargan con los brutos de cuido y todo esto. Los amarran con esto que es hecho de pura piel de animal, de res. Al que tiene estos animales en ese lugar, que guarda estos animales, le llaman el curtidor. Entonces, imagínense ustedes a qué olía esa casa. ¿Cómo sería el olor de asqueroso mientras estos animales estaban descompuestos? Mientras estas pieles las secaban. Debe de haber sido la cosa más impresionante del mundo. Lo peor, y ver que no en un lugar donde llevaran al que había acabado de resucitar a la muerta. Ni aún la muerta lo invitó. Y imagínense, mis amados, que es tremendo porque nosotros nos damos cuenta fíjense que a mí me compararon con esta muerta en la congregación. Recuerdo que llega un pastor y me dice que a mí me había pasado lo de Dorcas. Que en mí se había muerto algo, ¿verdad? Yo ya les había contado a ustedes. Y fíjese, aún sabiendo, miren ustedes, es que esto es tremendo, aún sabiendo que en mí había muerto algo, ¿verdad? Si fue verdad que el Señor le dijo, porque yo sé qué intimidad, yo sé mi camino con el Señor, yo no sé el tuyo, yo no conozco el tuyo, yo por eso no te puedo decir nada, pero yo sí conozco cómo camino yo con Él y cuál es la intimidad que yo tengo con Él. Eso yo lo sé, yo no sé la vida de nadie, no sé cómo será la vida íntima, en la vida personal con el maestro, no lo sé, pero conozco la mía. Y que si este hombre el Señor le hubiera revelado mi vida, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron algo? No hicieron algo por mí. ¿Por qué no hicieron lo de Pedro? Lo que Pedro hizo con esta muerta. No. Llamaron a Pedro para que la sanara, ¿verdad? Y a mí me sacaron. A mí hicieron hasta lo posible y lo imposible para que yo saliera. Y fíjese que es tremendo porque yo me pongo a ver que esta muerta después de resucitada tenía que haber sido agradecida. Haber sido agradecida con la persona la cual el Señor había usado para que esta mujer resucitara, pero no, todos se olvidaron de él, todos se olvidaron de él. Y fíjese que dice la palabra que pasando un tiempo, dice aquí en el 19, dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. O sea, ¿cómo sería de horrible la situación donde este hombre lo tenía, que no encontró otro lugar ni para orar, ni sentir hambre? O sea, que este hombre en el momento, en el tiempo que estuvo ahí, metido en esa casa, ni hambre sentía. El olor debe de haber sido tremendo. Tremendo, mis hermanos. Y dice que él salió a la azotea a orar, a respirar aire puro. Y ahí sintió hambre. Qué lástima, mis amados. Qué lástima que hoy en día todavía habemos personas que somos mal agradecidos. Hubo gente, se fueron con la mujer ya viva, cada cual cogió su camino y el único que lo invitó a su casa fue este hombre. Solo este hombre fue el que lo invitó a esa casa y sabemos en las condiciones de casa que estaba. Qué triste es, amados, que nosotros seamos tan desagradecidos, ¿verdad? Y no solamente somos desagradecidos con el humano, sino que también somos desagradecidos con Dios.
Es que yo creo que cuando tú eres agradecido con Dios, todo lo quieres hacer. Por eso Él dice que amar al prójimo como a ti mismo. Porque cuando nosotros estamos bien, nosotros queremos que todos estén bien como estamos nosotros. Pero el egoísmo solamente de utilizar las personas cuando las necesitamos, las buscamos, ese le llamamos, lo buscamos por internet, lo buscamos por todas partes, por YouTube, hasta quedamos con la persona porque la estamos necesitando. Pero se terminó la necesidad y nos olvidamos de que esa persona existe. Y miren que eso pasó con este varón. Lo buscaron y lo mandaron decir, lo más tremendo es que dice la palabra, que le rogaron a que viniera. O sea, la cuestión no fue así de, venga, Pedro, vamos. Dice que le rogaron, o sea, ellos se le humillaron a Pedro para que Pedro fuera. Y Pedro fue, pero de la misma manera que ellos se humillaron, así mismo fue la humillación que Pedro tuvo que pasar en esa casa maloliente, en esa casa de podridumbre, ahí donde no pudo aguantar más y se tuvo que salir a la azotea, donde sintió hambre. Es tremendo, mis amados, es tremendo que nosotros no aprendamos, escudriñemos las escrituras y solamente cojamos el pedacito y con esto vamos a arreglarlo. Y la otra parte no nos importa. Fíjese que el que me dijo a mí que estaba muerta, pues, ¿acaso le importó? ¿Acaso le importó que yo estuviera muerta? Esta es la hora que si yo no tuviera una relación con el maestro como la que tengo con él, verdaderamente estaba muerta. Este nunca, o sea, para él morí, de verdad, espiritual y carnalmente y materialmente y desaparecida de este mundo. ¿Acaso recibí yo una llamada a preguntarme qué te pasó? ¿Por qué no volviste? ¿Qué te hicimos? Vení, hablemos. No, me refregaron en la cara, güey. Como eres una religiosa y no te dejas imponer las manos. O sea, miren mis amados cómo somos. Es que es tremendo. Es tremendo cuando verdaderamente nosotros nos preocupamos por algo, por algo y nosotros hacemos hasta lo imposible. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Yo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar la voz de nadie. Yo quiero saber qué pasó con esta persona. Pero no les importa. No les importa a nadie. Y eso mismo pasó con este hombre. No les importó. Ya estaba todo lo que ellos querían, ya estaba arreglado. Ellos solo buscaban que esta mujer se levantara, porque como hacía los vestidos, se hacía las cositas bonitas en el altar. Entonces le servía al Señor y le servía a las viudas y a los viudos, haciéndoles cositas y recogía buenas ofrendas. Para eso lo necesitaban, pero nunca se acordaron del que le devolvió la vida. Vamos a buscar a ese hombre. ¿En dónde estará? Llamémoslo. Por él esta mujer volvió a la vida. Vamos a buscarle. No, se convirtieron. Se convirtieron cuando vieron el milagro. Pero hubiera sido mejor que no se hubieran convertido y le hubieran dado la posada. Los días que este hombre se aguantó en esa pudorición, le hubieran dado una cabida en una casa decente, donde él hubiera estado más tranquilo, pero no se acordó sino de la necesidad, pero de él no se acordaron. Se acordaron de llamarlo y de rogarle que viniera, pero cuando ya el milagro estuvo hecho, adiós, paticas, ¿para qué me sirven a correr? Y ojitos, de nada te sirvieron porque ya no, si te vi no me acuerdo. Es tremendo, mis amados, es tremendo. Vamos nosotros y vamos a ir quitando de nosotros tanta religiosidad, tanta tontería que nos han enseñado y aprendamos a amar como Dios quiere que amemos. Que si verdaderamente yo me preocupo por ti, que si tú verdaderamente eres parte de los miembros de donde vivimos, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Vamos a preguntar, vamos a hablar, ven, ¿qué hacemos? Pero no nos importa.
porque ya para lo que sirvía, ya sirvió, ya, que se queden en esa casa de podredumbre. Yo creo que ni siquiera se enteraron en dónde estaba, ni siquiera se enteraron, porque a él lo dejaron ahí y cada uno se fue a lo suyo. Es tremendo, mis amados. Ojalá que esta reflexión nos sirva para que nosotros nos pongamos la mano en el corazón y empecemos a hacer las cosas bien hechas como el Señor le gusta que las hagamos. En el nombre de Jesús, siempre creyendo que en el nombre de Jesús todo sale bien. Les bendigo. Un besito.